Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, ¿cómo están? En el video de hoy quiero hablar de un tema que me estaba haciendo sentir un poquito mal últimamente. Les cuento por qué. Ya todos estamos todo el tiempo viendo en los medios sociales todo tipo de informaciones o cosas que nos cuenta la gente, diferentes influencers, youtubers, lo que sea. Y está muy de moda hablar de lo que está pasando detrás de los gobiernos y se usa mucho el término cabales. Ahora, además de usar ese término, lo que ocurre es que yo ya he escuchado varias personalidades que yo respeto y que me caen muy bien y que creo que son gente que trae muy buen contenido, pero que a veces empiezan un poquito a conectar al pueblo judío con los cabales. Y cuando uno hace una cosa así, quizás sin intención, pero puede dar la impresión que hay algo malo en el pueblo judío y puede generar una especie de odio también. Y yo quería aquí hablar un poquito de ese tema, porque como todos ustedes saben, yo estoy en Israel, soy parte de este pueblo, y lo único que les puedo contar con certeza es que puede ser que haya algunos judíos que estén arriba y tomen decisiones, pero no son solo ellos, ¿ok? Y lo que yo veo hoy en día es que la única división clara que hay es entre gobiernos y el pueblo. O sea, hoy en día ustedes, los que me están mirando a mí y yo, estamos rehenes de gente que está tomando decisiones por tú y yo. Y eso pasa aquí también, y de forma bastante extrema en el país donde yo vivo. Y este es el país de los judíos, o sea que si fueran los judíos los malos, los que deciden todo, entonces no sería así, digamos. Pero hoy en día la división no es entre judíos y árabes, cristianos y judíos, no sé, religiosos, seculares. La diferencia es entre gobernantes y pueblo. Eso es lo que yo veo. Ahí se ha hecho como un quiebre, porque a mí me da la impresión de que las decisiones que toman los que están arriba no necesariamente son para el bien de la mayoría del pueblo, y estamos sufriendo mucho por eso. Y el término cabales tiene que ver con Kabbalah, sin duda. Pero ¿por qué lo usan dándole como término que denomina a ese grupo? Y yo les voy a hablar de eso ahora. Y más que hablar de los cabales como algo para odiar o para decir, echarles la culpa de todos los males del mundo, yo quiero preguntar algo muy simple. ¿Cómo hacen ellos para conseguirlo todo? Muy simple, porque sin duda tienen mucho éxito en lo que están haciendo. Y como cuando yo veo a alguien que, no sé, que tiene mucho éxito en cualquier cosa, en un negocio o en un, no sé, en arte o en música o en lo que sea, yo pregunto, ¿cómo lo hace? Primero, ¿qué está haciendo él mejor que yo? ¿No es cierto? Y ahí vamos a hablar de este tema, porque el motivo por el cual los llaman cabales, uno de los nombres, ¿no? Porque se les llama con muchos otros nombres, ¿no es cierto? Iluminados, Illuminati, se los llama, no sé, el estado profundo, todo tipo de nombres, pero muchos hablan de cabales y así lo conectan a Kabbalah, que la Kabbalah viene realmente del judaísmo. Entonces ahí es donde empiezan a señalar a los judíos como algo malo, que eso está muy mal, porque eso es racismo. Entonces, vamos a entender la conexión con la palabra Kabbalah. Y el tema es así, la Kabbalah es realmente un cuerpo de ideas filosófico, metafísico, religioso, se puede llamar de muchas maneras, que proviene, que quien lo trae al mundo, por lo menos escrito, lo trae el judaísmo, eso sin duda. Y la Kabbalah se dice que proviene de Adán, o sea, del primer hombre humano en la tierra.
Y el primer hombre es el primer humano, él no pertenece a ninguna raza. Las razas y las religiones y las divisiones se hicieron después, ¿no? Porque si hay un primer hombre que Dios crea, todavía no tenemos razas para empezar a señalar. Y se dice que esa tradición, ese contenido místico, filosófico, viene desde Adán y pasa a través de Abraham, el patriarca, que él escribe supuestamente el primer libro, el más antiguo, es el Sefer HaYetzirah, el libro de la creación, que está firmado por Abraham, por el patriarca Abraham, aunque por supuesto que muchos historiadores hablan de que no lo escribió Abraham, si lo escribió alguna otra persona más tarde, pero no importa, digamos que el consenso es que ese es un libro de Abraham. Luego tenemos a uno de los representantes de la Kabbalah, fue Moisés. Después tenemos a Jesucristo, sí, él también era un experto en Kabbalah, porque la Kabbalah no le pertenece a nadie realmente, es un cuerpo de conocimiento muy profundo. Entonces todos los grandes, por lo menos del occidente, que empiezan aquí en digamos, la cultura hebrea antigua, ¿no? Moisés, Abraham, Jesucristo era judío, por si alguien se lo olvida. Y lo que ocurre es que la Kabbalah trae dentro de sí conocimiento profundísimo de cómo se genera la realidad, ni más ni menos. ¿Cuáles son los secretos para lograr algo? O sea, que para empezar, nosotros estamos todo el tiempo creando la realidad. Lo que ocurre es que no estamos conscientes. O sea, mucha gente ni siquiera lo sabe, ni siquiera sabe que es ella la que está creando la realidad. Y la Kabbalah te explica cómo funciona ese mecanismo de una forma inteligentísima y profundísima y completísima. Entonces, ¿qué ocurrió? En cierto momento de la historia, ciertos grupos que estaban en el poder, o sea, no el pueblo, sino que los que están más arriba, de diferentes religiones, también judíos y también cristianos y también católicos, empezaron a adueñarse de ese cuerpo y a alejar al pueblo de él. Y, por ejemplo, en el pueblo judío se dice que hay varias reglas para que puedas empezar a estudiar Kabbalah, que hoy en día, por supuesto, en muchos lados no se cumplen. Por ejemplo, ser hombre, tener más de 40 años, estar casado con hijos y con un trabajo. Digamos que para que algo te agarre bien, que tengas una raíz, que no te vuelvas loco, ¿no? Si empezás a penetrar en ese conocimiento tan místico. Ahora, también los católicos estudian Kabbalah. El que no lo sabe, gran parte de la teología del Vaticano y de los católicos, de los altos sacerdotes, es la Kabbalah. Eso se sabe, es un tema abierto y público. El tema es que despacito todo ese cuerpo de conocimiento se fue sacando del pueblo. O sea que alguien quiso que solamente los gobernantes lo conozcan. Y así fue como despacito se fue generando un concepto que llama a los que gobiernan el mundo los cabales, aunque pueden ser judíos, cristianos, católicos, o sea, todo ese grupo de gente es de cualquier religión, de cualquier país, pero lo que tiene es un conocimiento específico, por eso se les llama así. Y hoy yo voy a empezar a contarte de ese conocimiento, porque yo decidí que sería bueno que lo hablemos nosotros también, ¿no? Ya que estamos. Y el primer punto del que te quiero hablar es de tener un foco en una meta. O sea, ese punto es importantísimo. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿tienes alguna meta o objetivo en tu vida? No solo como madre, padre, digamos que si eres madre o padre, tu meta intrínseca es traer plata a casa, ¿no? Cuidar a tus hijos, alimentarlos. Pero no, dejemos de lado eso. Hablemos de ti como persona individual. En ese tiempo libre que tienes, que quizás no lo tienes, yo sé que la vida moderna exige mucho, pero
¿Acaso alguna vez te importó también tener ese tiempo para dedicarte a ti y para preguntarte qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué es lo que me interesa lograr? Y ahí está la primer clave. Estos señores que están ahí gobernándonos con mucho éxito, ellos tienen metas y las tienen muy claras desde el principio. Y dedican toda su vida y todo su tiempo y todo su entrenamiento, sea educación, sea intelecto, sea estudios tecnológicos, todo con meta. Y la meta es lograr lo que logran. Entonces, tienen mucho éxito. Y entonces mi pregunta a ti es, ¿tú tienes una meta o no? O sea, y no solamente estoy hablando con padres de hijos que están muy ocupados y que tienen que ganarse la vida con mucha dificultad. Estoy hablando ahora también a gente que quizás no tiene hijos o tiene todo ya organizado, gana bien, o sea que tiene el tiempo libre, lo tiene. Y la pregunta es, ¿en qué estado estamos en ese tiempo libre? ¿Acaso es un estado totalmente pasivo de que las cosas me ocurran, que la vida me pase, o, como siempre a mí me gusta decir, de tirarme en el sofá y ver series de Netflix? Y que ahí ese punto lo quiero tocar específicamente porque acá hay un mensaje importantísimo. Ahí está la diferencia entre el que creó a Netflix y el que lo está utilizando. O sea, ese grupo de gente muy inteligente y con mucho éxito y muy rica, ellos crearon a Netflix y tú eres el que está consumiéndolo. Es decir, ellos fueron activos, tuvieron una meta, lo programaron con todas sus intenciones, que quizás no sean para tu bien, y tú estás ahí, estás totalmente pasivo o pasiva, alimentándote de algo que quizás te está haciendo un gran mal. Y ahí tenemos los dos, ¿cómo se dice en español? Ya no me acuerdo la palabra, pero tenemos los dos extremos. Uno tuvo una meta, se dedicó, trabajó muy duro para crear algo muy complejo, y el otro está pasivo y se lo está agarrando, lo está recibiendo sin hacerse preguntas. ¿Y cuál es el resultado? El que lo creó, a ese Netflix, se hizo millonario, está educándote a través del contenido que te pone ahí, te está adoctrinando, te está metiendo ideas en la cabeza sin que tú ni siquiera lo sepas. Y te está convirtiendo en una persona totalmente pasiva, tirada en un sofá, que también su salud se empieza a deteriorar por falta de actividad. Y a la vez, quizás porque estás comiendo cosas que son muy malas para tu salud, porque cuando uno se tira a ver series, yo también, no digo que yo soy mejor que nadie, nos da ganas de comer porquerías entre nosotros, ¿no es cierto? Tomar bebidas con azúcar o edulcorantes artificiales. Entonces, fíjate los dos extremos, uno de los dos millonario, con poder, y te está influyendo en lo más íntimo de tu ser. Y en el otro extremo, alguien que está tirado, que no necesariamente es millonario por haber hecho algo, no necesariamente tiene libertad o algún tipo de poder, ni siquiera de decidir qué quiere hacer con su vida, porque en este momento estamos totalmente maniatados en nuestras vidas y deteriorando su salud gracias a esa actitud de estar consumiendo lo que el otro creó. Entonces, ahí está ese punto, el primer punto importantísimo. ¿Cuál es tu meta? ¿Me podés contar abajo? ¿Tenés una meta? ¿No la tenés? ¿Pensaste alguna vez en lo que estoy diciendo ahora? Quizás podría ser que hoy, mañana, en vez de ponerte a buscar otra serie de 12 capítulos por temporada y después verte las 4 temporadas, que esos son días de tiempo perdido, quizás en ese tiempo hagas otra cosa. Quizás se te ocurra empezar a desarrollar algo
quizás se te ocurra sentarte y preguntarte, ¿cuál es mi meta? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Además de ocupar espacio, comer, pagar impuestos. ¿Para qué estoy aquí? Entonces, ese era mi mensaje de hoy. Y voy a continuar. O sea, primero cuéntenme si les interesa realmente que les siga compartiendo estos principios, que son principios que nos pertenecen a todos, no solo a los supuestos cabales, que realmente es un nombre que se le da a un grupo muy amplio y diverso de gente que no pertenece ni a un país, ni a una religión, ni a una cultura específica, sino a gente que ha decidido tomar el poder del mundo y lo está haciendo con mucho éxito. Entonces yo creo que vale la pena que entendamos cuál es el secreto del éxito de ellos, ¿no? Por lo menos para darnos a nosotros mismos la posibilidad también de comenzar a ser poderosos, no porque querramos hacernos ricos, porque eso me parece una estupidez, sino porque queremos ser libres de vivir una vida como queremos, ¿no? Eso es lo más básico. Entonces, como siempre, mi bendición, mi berajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por escucharme y estar conmigo.